が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita y hoy les traigo otro capítulo de este fanfic de Naruto, a este canal que es nuevo, espero les guste y bueno los dejo con el video. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota, capítulo 10 por LioneArt. Y cada mañana, o cada 2 mañanas cuando decidía pasar la prueba para morir luchando contra Orochimaru, o reírse hasta enfermarse mientras Gaara castraba a Sasuke, Naruto se despertaba en el mismo viejo y destartalado lugar en el que siempre había vivido. Aunque, desde que comenzó con su pasión por las mejoras en el hogar, se despertaba para crear un número cada vez mayor de clones para trabajar en el lugar mientras él estaba fuera. Últimamente, había estado creando cerca de 600 clones cada mañana solo para arreglar su casa. Lo desmontaban todo menos las vigas de los pisos superiores y luego se ponían a trabajar. Para cuando volvía a comer, si volvía a comer, al fin y al cabo, en la variedad estaba el gusto, su apartamento ocupaba 2 plantas enteras de ese edificio que antes estaban vacías, nadie quería vivir demasiado cerca del demonio, con balcones interiores abiertos, galerías, muebles y suelos a medida nuevos, todo limpio y brillante, recién pintado y con grifería reluciente. Todo el lugar era un palacio. Por supuesto, el distrito Uchiha era simplemente enorme, lo suficientemente grande como para prácticamente contarse como un pueblo en sí mismo, con sus propias tiendas y todo. Pero ahora todo estaba vacío. Sería un error decir que Naruto lo compró. En realidad, el Hokage se lo dio gratis, argumentando en privado que no podía compensar su dura vida de otras maneras, pero que quizás esto podría contribuir en gran medida a un futuro mejor. En público, no necesitaba decir nada, salvo que esas tierras eran suyas para distribuirlas como quisiera, y que nadie más las había querido en todos los años que habían estado disponibles. Así que, al igual que el primer Hokage, el tercero les concedió una concesión, pues tenía la autoridad para hacerlo. Y, como había aprendido a conseguir que el Hokage lo hiciera por él, Naruto lo hacía a menudo, porque después de cada reinicio volvía a ese mismo antro sórdido que siempre había llamado hogar. Curiosamente, después de haber investigado un poco, supo que lo que ahora era el Bosque de la Muerte alguna vez se había ofrecido como el mismo trato a otro clan, uno que, al final, no había elegido unirse a la recién emergente aldea de Konoha, sino que se había quedado en la Tierra de la Niebla, donde sus valiosas habilidades habían sido destruidas, cuando ese país se volvió contra sus clanes portadores de linaje y los asesinó.
El terreno, que inicialmente se mantuvo reservado en caso de que cambiaran de opinión, desde entonces había tenido otros usos, como campo de entrenamiento de supervivencia y zona de pruebas. Pero todo eso surgió más tarde, mientras investigaba el distrito y conversaba sobre la historia del lugar con Sarutobi. Desde que empezó a comprenderlo, pasaba tiempo allí buscando, adentrándose cada vez más en las antiguas tierras Uchiha. Por el momento, estaba ocupado buscando su biblioteca de técnicas ninja robadas. No fue fácil de encontrar. No es de extrañar, la verdad. El Hokage sin duda había estado buscando personalmente y envió equipos para que hicieran lo mismo antes de clausurarlo todo. La colección de pergaminos sobre técnicas robadas debía de ser un recurso increíble, si nadie pudiera encontrarlo, y Sasuke no hablaba. Tal vez el bastardo se dio cuenta de lo que había renunciado y estaba tratando de encontrar una forma de recuperarlo, después de haber gastado parte del dinero. ¡No! Eso era realmente improbable. Sasuke conseguía todo lo que quería, porque alguien estaba dispuesto a dárselo. No, lo más probable era que solo se comportara como un cabrón, negándole la ayuda a la aldea porque podía. También era posible que el muy cabrón hubiera olvidado dónde estaba. Al fin y al cabo, era muy joven cuando se fue de allí, y eso podría haberse visto reflejado en toda la represión general que experimentó durante el resto de ese trauma. Sasuke no era un chico feliz y bien adaptado. También era posible que el niño melancólico nunca lo supiera. Los niños hablan sin querer. Así que, si todo era tan desesperadamente secreto, quizá no le dijeron al niño dónde estaba antes de morir, solo le daban pergaminos cuando los necesitaba. Y si ese fuera el caso, el Uchiha era demasiado orgulloso para admitirlo. De todos modos, sin sumergirse más en la mente del Uchiha, era un lugar desagradable. El chico Uzumaki había pasado varios reinicios completos después de descubrir cómo lograr que el Hokage le otorgara esas propiedades revisándolas y buscando esos pergaminos, solo para decepcionarse. Estaban realmente maravillosamente bien escondidos. Pero entonces tuvo una idea. Y mientras pensaba, se le ocurrió que en algún lugar de la propiedad Uchiha se encontraba la biblioteca Uchiha, que contenía los registros que habían creado sobre movimientos especiales y poderes ninja robados durante generaciones enteras de uso del Sharingan. Estaba oculta de tal manera que, a menos que consiguiera su propio Sharingan, la clave más probable, era improbable que la encontrara. Nunca, considerando lo mucho que ya la había buscado. Sus clones estaban desmantelando edificios, y si no lo habían encontrado al hacerlo, probablemente no lo encontrarían. Aunque había muchos secretos comunes por allí. ¿Quién iba a saber que los Uchiha eran tan pervertidos? Había pornografía pegada en prácticamente todas las paredes de todas las casas, oculta por quién sabe quién y por qué motivos. Aunque aprendía mucho sobre trampas mientras desmantelaba los lugares, y los Uchiha tenían algunas terribles. Lástima que la mayoría no pudieran usarse en condiciones de campo. Aún así, no fue una pérdida total, ya que le recordó algo. En concreto, las técnicas de Sasuke no habían surgido de la nada. Conocía algunos poderes especiales de rango C incluso antes de graduarse de la Academia Ninja, lo cual también fue mucho antes de que activara su Sharingan. Así que, al no tener Sharingan, no pudo haberlos copiado, lo que significaba que los había aprendido de algún sitio. Dado que era improbable que su familia se los hubiera enseñado, dado que todos estaban muertos, y lo habían estado mucho antes de que los Uchiha comenzaran a usar esas técnicas, lo más probable era que las hubiera aprendido de pergaminos, quizás extraídos de esa misma biblioteca Uchiha. Entonces, ¿qué haría un bastardo arrogante con un pergamino que detallaba un poder ninja secreto después de descubrir lo que podía mostrarle? Pues nada. Lo dejaría donde estuviera cuando terminara con él. Porque, verás, la arrogancia lleva a la gente a hacer cosas así. Y especialmente en el caso de Uchiha, donde la gente se desvivía por hacer cosas por él o darle cosas, no tenía que tener cuidado con nada de lo que tenía. Hay una palabra para eso, y se llama consentido, una palabra que le sentaba de maravilla a Sasuke. Era una princesita consentida perfecta. Todos en Konoha lo querían y le daban todo lo que quería, mientras él se quejaba de que no le bastaba ni le parecía bien.
Entonces, pensando que a menos que Sasuke lo regalara una vez, ya no lo necesitaría, y no encontrando eso probable, ya que el Uchiha estaba lejos de ser generoso, Naruto sintió que el lugar más probable para que esos pergaminos fueran abandonados era en el apartamento del bastardo. Entonces, entró para buscarlo, un día mientras un clon estaba tomando el examen escrito para cubrirlo, para poder estar seguro de que Sasuke no estaba en casa, o que no iba a regresar allí durante una hora o más. Ese era el tiempo que el ladrón rubio necesitaría para saquear la residencia de su rival, sobre todo con la ayuda de una docena de clones. Podía revisarla a fondo para asegurarse de no dejar nada pasar. Dieron en el clavo casi de inmediato. No fue difícil. En un estante junto a la mesa del comedor había uno de esos pequeños organizadores con agujeros en forma de panal, diseñados para guardar pergaminos. La mayoría estaban un poco polvorientos, y como Naruto sabía que su compañero tenía una señora de la limpieza, era una pena, ya que decía que casi nunca los leía. Lo cual, en realidad, encajaba con lo que esperaba. Un par de esos pergaminos estaban desgastados, como si hubieran sido leídos con detenimiento. Al bajar uno para examinarlo, el ladrón rubio encontró en él los fundamentos del uso del Sharingan para quienes poseían el linaje. Qué esperar de su activación, etc. Incluyendo precauciones sobre su uso, principalmente una advertencia sobre el nivel de drenaje de chakra. Nada difícil de entender, aunque contenía algunos detalles que los forasteros del clan probablemente encontrarían útiles, como el alcance limitado, incluido como parte de una advertencia de que cualquier cosa que no se viera con claridad no podía predecirse ni copiarse adecuadamente. Así que no era visión telescópica. Era bueno saberlo. Si una persona normal no podía verlo con suficiente detalle para leerlo, el Sharingan no podía copiarlo. Si ese tipo de información se difundía, cualquiera que se enfrentara a un miembro de este clan haría lo que hacía Zabuza: esconderse en la niebla para cazarlos. Bueno, no había nada que no supiera ya. Pero fue agradable verlo explicado con detalle. Dos de esos pergaminos mostraban los fundamentos de un estilo de lucha, desarrollado por los Uchiha tras una generación de robar lo mejor que podían ver. En los pocos pergaminos que tenía disponibles, no era gran cosa, no muy diferente del estilo enseñado en la academia, pero sí mostraba algunos movimientos que Sasuke había usado y que no se enseñaban a los ninjas comunes. Probablemente entró en mayor detalle en pergaminos más avanzados, pero esos no estaban presentes, solo los básicos, probablemente en lo que Sasuke había estado trabajando en el momento en que murió el clan. El último de los pergaminos de lectura frecuente era de oro macizo, según Naruto. Contenía varias técnicas de fuego, las dos que había visto usar a su rival, además de otras 4. Las últimas del pergamino no se habían leído tanto como las dos primeras, mientras que la última apenas se había leído. Naruto se palmeó la cara y suspiró. De alguna manera, siempre lo había supuesto. En el fondo, el bastardo era tan vago como Kakashi. En cuanto algo se ponía difícil, dejaba de intentarlo. Quizás tener el Sharingan te volvió estúpido, incapaz de leer. Pero no, eso no podía ser. Para que las primeras partes de este pergamino estuvieran tan desgastadas, su rival tendría que haberlo estudiado durante años. Aún así, no dominaba todo el asunto. Naruto no sabía nada de los demás, pero él habría estado usando esos 6 movimientos especiales en un mes, como mucho. Y eso incluso antes de saber leer. Lo más probable es que los hubiera dominado en menos de una semana, friéndose varias veces en el proceso, pero aún así. Haber poseído tal riqueza y no haberla consumido era inconcebible para el chico de naranja, cuyo apetito por las habilidades ninja era insaciable. Y ese pergamino de fuego era solo uno de tantos. El siguiente pergamino que Naruto sacó del estante parecía nuevo, aunque tenía varios meses. Pero al abrirlo, se explicaba por sí solo, pues en la parte superior había una nota de Kakashi que decía que estos podrían ayudar a Uchiha a convertirse en un mejor ninja. En él había 3 técnicas de tierra. Una para hacer que un muro de tierra surgiera del suelo para protegerte de los oponentes, y las 2 que Kakashi había usado para derrotar a Sasuke durante la prueba Genin. Una que permitía a un usuario esconderse bajo tierra, incluso moviéndose una corta distancia a través de la tierra, y la otra donde arrastrabas a tu víctima hacia la tierra hasta que solo sobresalía su cabeza. Por lo que parecía, su maestro tuvo que haberle dado esto a Sasuke justo después del examen, o al menos en ese periodo de tiempo,
Pero era completamente nuevo. Nunca lo habían abierto, y mucho menos leído. Naruto se quedó allí, con los puños apretados y furioso. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía Sasuke ser tan desperdiciado? ¿Y Kakashi? Jamás se había ofrecido a entrenar a su alumno más desesperado en nada útil. El rubio había rogado y suplicado por un poco de atención, por cualquier atisbo de entrenamiento, y sin embargo, aquí lo había derramado sobre la hermosa cabeza de Uchiha. Incluso cuando no quería, en medio de este disgusto, Naruto se dio cuenta. Así había sido siempre entre ellos. Kakashi lo ignoraba para favorecer a Sasuke, mientras que Sasuke no se esforzaba ni apreciaba, eso fue todo. La única vez que Kakashi había hecho algo parecido a entrenar a alguien que no fuera Sasuke fue ese ejercicio de trepar árboles. Sakura lo había dominado al instante, mientras que Naruto había insistido, y el Uchiha solo se esforzó porque no quería que Naruto dominara el movimiento primero. Kakashi lo estaba usando como una herramienta para motivar al Uchiha quien, por el aspecto de las cosas encontradas aquí en su habitación, no trabajaba duro por nada si podía evitarlo. Entonces, ¿por qué no había participado en esos concursos más veces? Vaya. Probablemente porque Sasuke le había pedido que no lo hiciera. Kakashi jamás haría nada que Sasuke no quisiera. Lo quería como a un hijo y no le negaría nada, ni siquiera que su rival fuera retenido, y Sasuke, suspiró, Sasuke prácticamente definía su existencia por ser mejor que Naruto. No solo mejor, dejándolo completamente atrás. Cuanto mayor era la diferencia entre sus habilidades, más se jactaba y presumía el Uchiha. Así que por eso Kakashi no había vuelto a participar en esas competencias de competiciones para aprender esto entre él y el Uchiha, aunque sí servía para motivar al melancólico bastardo. Al fin y al cabo, cada vez que Kakashi los hacía competir para dominar una técnica, ambos la aprendían con el tiempo. Y Sasuke se sentía mejor consigo mismo cuando Naruto no sabía nada. Después de todo, le daba una mejor oportunidad de brillar. Los bastardos. Agarrando todos esos pergaminos para poder memorizarlos durante el resto del día, y a quien le importaba si el Uchiha los encontraba desaparecidos. De todos modos, todos volverían a su lugar después del reinicio, y el Uchiha no recordaría nada de eso. Naruto casi se pierde uno que había sido arrojado a la parte de atrás como basura. Al echarle un vistazo, Naruto descubrió que era un pergamino con técnicas ninja muy básicas, útiles para acampar. Pero garabateado en la parte superior, con la letra de Sasuke de cuando estaba en tercer grado, decía: "No me va a ayudar a vencer a Itachi". Entonces eso lo convirtió en basura, ¿no? Naruto no lo creía así, y tomó el pergamino junto con los demás para estudiar su contenido. A diferencia de ciertos Uchiha, no iba a despreciar ninguna oportunidad de mejorar sus habilidades o conocimientos. Le disgustaba que alguien pudiera llamar genio a esa clase de persona patética. Al salir, sus clones lo detuvieron para ver un descubrimiento que habían hecho mientras levantaban las tablas del piso. Oye. No importaba si los atrapaban saqueando el lugar, ya que todo volvería a la normalidad mañana o el día siguiente. En un rincón polvoriento, escondida bajo el suelo, había una caja que debía contener los tesoros de Sasuke. Contenía una katana ornamentada, un prendedor enjollado de dama y una pequeña caja con fotos familiares. Como algunas de esas fotos mostraban a su padre con la espada y a su madre con el prendedor, las fotos tenían nombres en el reverso, era fácil deducir que eran reliquias de sus padres. En algunas de esas fotos se habían recortado agujeros, donde, supongo, alguna vez había salido Itachi. Un nombre garabateado aquí y allá lo confirmaba. Estos tesoros no estaban precisamente escondidos en un lugar conveniente, pero tampoco estaban completamente solos. Los clavos y agujeros sobre la abertura en el suelo para acceder a ellos mostraban señales de haber sido forzados varias veces. Entonces, a ojo de buen cubero, el último Uchiha los invitaba a mirar sus recuerdos familiares una o dos veces al año, o cuando sus pensamientos empezaban a flaquear. En un intento de venganza, Naruto tomó los objetos para ver cuánto le ofrecerían en una casa de empeño. Claro que, con la información bancaria de Uchiha, escondida tras un cuadro en la cocina de la suite, no necesitaba dinero extra. Estaba seguro de que una rápida transformación y un retiro de efectivo le cubrirían con creces sus modestas necesidades. Pero lo que importaba era el espíritu del asunto. Si Sasuke trataba lo que Naruto apreciaba como basura, Naruto podía hacer lo mismo a cambio.
Y esos pergaminos robados eran un tesoro del más alto orden para Naruto, quien había estado buscando desesperadamente tal conocimiento durante años, incluso si no contaba todo el tiempo previo al bucle que había pasado lo suficiente durante los interminables días repetidos, sentía que probablemente eso calificaba solo. Incluso los pergaminos que ya había abierto lo asombraron por su utilidad. Al abrirlos todos se revelaron casi 30 técnicas, contando solo aquellas que Naruto no conocía, con un promedio de 6 técnicas por cada uno de los 5 elementos comunes, y la mayoría de esos pergaminos nunca se habían abierto. Ni una sola vez, hasta que Naruto lo hizo hace un momento. De hecho, de una de ellas flotaba una nota, de casi 5 años de antigüedad, que invitaba a los Uchiha a un entrenamiento especial, escrita por uno de los maestros de su academia. Naruto desconocía si el hombre había tenido la oportunidad de impartir clases particulares a Sasuke, y ese no era ni de lejos el único pergamino sobre técnicas que le habían dado durante sus días en la academia. Había pergaminos en los 3 básicos con notas y detalles escritos en los márgenes que el chico Uzumaki tuvo que sacar de Ebisu poco a poco. En realidad, Naruto frunció el ceño mientras seguía leyendo. Sí. Ebisu aún no le había enseñado todo esto. Había algunas maneras de ajustar esas técnicas que el Jonin especial nunca había mencionado, como que los clones básicos no tenían que estar formados por el propio usuario, ni por criaturas humanas o incluso animadas. La nota contaba la historia de un caso especial. La ilusión de un ciervo, asustado por la llegada de un enemigo, convenció a un escuadrón ninja durante una guerra de que la víctima que buscaban no estaba presente. De lo contrario, él mismo habría asustado al ciervo, cuando era él quien yacía herido bajo un arbusto y creó el clon. Y hubo múltiples anécdotas de ninjas enemigos que buscaban a tientas las armas caídas solo para descubrir, cuando sus manos se cerraron sobre las empuñaduras, que las que obviamente habían estado buscando eran simples ilusiones e inútiles para ellos. Transformación y cambio de cuerpo habían recibido usos igualmente imaginativos, todos enumerados aquí como sugerencias para el Uchiha por generosos profesores. Y, en general, ni siquiera había consultado los pergaminos. En realidad, al mirar las fechas, Naruto tuvo que reprimir otra mueca de disgusto, ya que estos profesores habían estado intentando que Sasuke aprendiera los jutsus al menos un año antes de que los otros estudiantes los conocieran. ¿Un genio? ¡Ay! Claro que sí. Mira lo rápido que aprendió, lo que sea. Bueno, sí, eso era fácil de hacer cuando llevabas un año de ventaja sobre todos los demás. Sasuke habría tenido que ser muy duro para no haberlos aprendido rápido antes. Y por alguna razón Naruto no sospechó que esos maestros se habían dado por vencidos cuando él no leyó sus pergaminos. También se incluían todos los créditos adicionales que Naruto nunca había sido invitado a aprender. Se enseñaban técnicas como recompensa a los estudiantes talentosos para motivarlos en clase, como detonar etiquetas explosivas a corta distancia, sigilo básico y trabajo con cables, convertir etiquetas en trampas defensivas que se activan automáticamente cuando un enemigo cruza el círculo, y más. Body Flicker, sí, todo lo que sabía excepto el clon de Sombra y sus propias creaciones habían sido entregados a los Uchiha hace mucho tiempo, la mayoría de ellos con sugerencias del maestro sobre cómo usar realmente las técnicas a su máximo potencial. Y sí, los 3 ejercicios básicos de control de chakra estaban todos aquí, explicados con todo detalle. Uno de ellos incluso fue un regalo de Kakashi. Naruto, el chico tuvo que contener un suspiro y secarse una lágrima. Habría hecho cualquier cosa por ese nivel de apoyo, incluso por la mitad de la ayuda que el Uchiha había recibido. Pero luego también tuvo que contener una risa lastimera, pues con todo eso en conjunto, ¿qué usó Sasuke? Sasuke conocía aproximadamente 2 técnicas, además de las básicas de la academia. 2. Aquí, en estos pergaminos que tenía ante sí, se enumeraban casi 30. Un Chunin habría estado encantado de tener ese arsenal de técnicas. Y Sasuke podría haberlo tenido como un maldito estudiante de la academia. Si tan solo hubiera escuchado a quienes con gusto le habrían enseñado. Le dieron ganas de llorar. Todo ese apoyo, y el Uchiha ni siquiera lo había querido. Sin duda, nunca lo había aprovechado al máximo. Los celos impotentes le causaron a Naruto un dolor físico real antes de que pudiera controlarlos y dominarse. Quejarse del pasado no podía resolver sus problemas actuales.
Eso fue lo que hizo el melancólico bastardo, y mira a dónde lo llevó. Podría haber sido un Jonin ahora, fácilmente, si no se hubiera compadecido de sí mismo y hubiera estado dispuesto a esforzarse por lo que quería. Naruto no sabía cuál era el problema de Sasuke, pero seguro que no iba a compartirlo. Estas técnicas estaban ante él, y él las iba a aprender. ¡No! Las iba a dominar todas. Luego vería qué más podía hacer con eso. El examen de la marmota capítulo 11 por Leonard. Iji Naruto se rió cuando el Anbu que lo perseguía se estrelló de cara contra una pared de barro sólido que había sido disfrazada con un velo para parecer una continuación de la calle normal. Sí, era para reírse. Sumergiéndose en un charco, uno de varios formados al romper un barril de agua. Había aprendido del error de los hermanos demonio, dejó pasar a sus perseguidores y luego regresó por donde había venido. De repente, al tener técnicas, Naruto sintió la necesidad de usarlas, y no obtenía mejores condiciones de batalla sin la amenaza de una muerte real que las que obtenía al tener a los Anbu persiguiéndote por la aldea por haber usado una técnica de muro de estilo tierra con una forma creativa para crear un brazo en el monumento del Hokage para que el amado primer Hokage se hurgara la nariz. Un río de flujo de tierra para remodelar el rostro del segundo para que mirara su propio premio dorado con alegre fascinación, y el tercer Hokage comiéndose su propio moco con una mirada de alegría por su sabor. Incluso había usado las técnicas anteriores para darle al cuarto Hokage 2 manos y hundir su rostro con la palma hacia abajo en ellas ante las payasadas de los otros Hokage. No, la vida no podía mejorar más que esto. El agua brotó de los inodoros para empapar a las kunoichi y sumarlas a la persecución cuando los Anbu no fueron un desafío suficiente por sí solos. Riendo, Naruto salió corriendo a toda prisa, perseguido por la mayoría de las kunoichi del baño, quienes a su vez atrajeron a los Anbu para que lo siguieran. Pronto el grupo lo acorraló, o al menos eso creían, hasta que el chico desapareció con un suave pop y una nube de humo. Con las venas hinchadas, salieron en busca del verdadero entre murmullos furiosos sobre un clon de sombra, y Naruto, que había usado un simple cambio de cuerpo para cambiar de lugar con uno, se unió a la persecución como una kunoichi enojada más mientras todos comenzaban a correr tras un segundo clon de Naruto. Un segundo después, volvía con una copia para dejar a 2 de las damas, que una vez fueron maestras en la academia sumergidas hasta el cuello en la tierra del camino, mientras dejaba a otros clones dibujando en sus caras y jugando con sus peinados. Cuando el enorme grupo de persecución regresó de su falsa cacería, esas mujeres tenían peinados extravagantes y estaban cubiertas de garabatos hasta sus cuellos expuestos. Y esta vez Naruto estaba de nuevo entre ellos, esta vez disfrazado de Kakashi, y sugiriendo que todos fueran a buscar en los campos de entrenamiento, donde Naruto había colocado previamente múltiples trampas de pastel. Sí, la vida realmente no podía ser mejor que esto. Y tras superar en astucia a la mayoría de la aldea en un juego de persecución, Naruto estaba listo para probar sus técnicas en condiciones más serias. Es decir, en una experiencia de prueba real. Sí, era hora de morir enfrentándose a Orochimaru nuevamente. Entre los muchos pergaminos dados como regalo a Sasuke que el Uchiha nunca había usado, había un tratado sobre las artes del sellado, específicamente, sobre cómo crear sus propias etiquetas explosivas. Y bueno, eso estaba pidiendo a gritos ser utilizado. Naruto no se engañaba. No era ni de lejos un experto en ninguna de sus nuevas habilidades. Ni siquiera había conseguido que las 30 funcionaran, pero ya era hora de que se soltara y se divirtiera un poco. Incluso, sí, atrayendo al Sannin serpiente al asombroso bosque explosivo de la perdición. Ja 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 ja. Todo fracasó estrepitosamente, por supuesto, pero eso fue lo más cerca que estuvo de darle al Sannin algo parecido a un verdadero reto. Además, el ejército de clones de sombra formando muros de estilo tierra para bloquear sus ataques, hasta que empezó a usar técnicas de mayor rango capaces de atravesarlos, y otros usando bolas de fuego y grandes bolas de fuego para quemarlo, o intentarlo, había sido divertidísimo de orquestar. Orochimaru también se había desatado con algunos auténticos ganadores. Ese ataque de viento que prácticamente los arrasó a todos fue genial, aunque aún así una parte considerable de sus clones sobrevivió simplemente recurriendo al jutsu movimiento subterráneo que Kakashi les había aplicado en su primera prueba como genin novatos. Rayos. Incluso se acercaron lo suficiente como para arañar a uno de los clones de barro de Orochimaru.
Naruto lo consideró un gran logro. Claro, habían arrasado varias hectáreas de bosque para lograrlo, pero aún así. Esas placas explosivas habían sido útiles después de todo. Incluso lo presionó con tanta fuerza que se ganó el derecho a ser ensartado en su espada. El Sannin nunca se había molestado en desenvainarla. El Genin se sintió honrado de haber ganado el derecho a morir en ella, ya que eso marcaba una gran mejora en su nivel de amenaza, haber obligado al Sannin a recurrir a ella. No, era el tipo de cosas que quería repetir, después de haber tenido la oportunidad de refinar más completamente su dominio de esos jutsu, y posiblemente aprender el resto del contenido de la biblioteca privada de Sasuke. Después de todo, si podía hacer tanto usando técnicas toscas y crudas, ¿no podría hacerlo mejor una vez que las hubiera refinado más? Era el tipo de cosas que tenía que saber. Y Naruto estaba en lo alto, como si caminara sobre las nubes. Por fin lo había logrado. Había aprendido técnicas increíbles. Bueno, quizá todavía fuera un Genin, pero cada día se sentía más como un Chunin. ¿Por qué? Pues piénsalo. Iruka era un Chunin centrado en el aprendizaje teórico, y ahora Naruto era igual de culto, aunque con cierta ventaja sobre su antiguo maestro. Así que, en ese sentido, estaba calificado para el nuevo rango. Sus habilidades médicas eran, mejor no mencionarlas. Pero aunque sus habilidades prácticas eran pésimas y apenas superaban el nivel de la academia, todavía tenía algo de talento en ese aspecto, a diferencia de la mayoría de los aspirantes a Chunin que conocía. Y no solo había que considerar sus prácticas. Sakura se había graduado de la Academia Ninja con las mejores calificaciones de su año y la peor en las prácticas, quedando casi en el medio. Y, bueno, si el chico Uzumaki pudiera calificar semejante examen en base a sus habilidades médicas ahora mismo, obtendría resultados similares. Todo lo académico estaba bien, aunque sus prácticas no. Si hubiera calificado como Genin por eso, entonces tal vez merecía lo mismo por sus habilidades médicas. Simplemente no le pidas que cure las heridas de nadie. Pero eso lo convertía en un Genin efectivo en un talento donde la mayoría lo calificaría con un 0 rotundo. En los sellos, tenía etiquetas explosivas y pergaminos de almacenamiento, ambos pilares extremadamente útiles de esa especialidad profesional, y más de lo que la mayoría de su grado podía lograr. Eso le recordó. Tendría que pasar por Tenten más tarde para ver si podía enseñarle técnicas explosivas. La maestra de las armas arrojadizas podría conseguir una valiosa adición a su arsenal si él conseguía enseñársela tan rápido, ya que unos cuantos kunais con técnicas combinadas con sus descargas habituales podrían añadir un golpe considerable a su ya letal estilo. En cuanto a las artes marciales, bueno, Chunin no era la calificación que se otorgaría, ya que solo era un Genin novato de élite. Había muchos aspirantes que eran mejores, incluso si él tenía armas arrojadizas al mismo nivel de entrenamiento, mientras que ellos generalmente solo tenían lo básico de la academia. Eso no era algo que pudiera mejorar por ahora, así que no iba a preocuparse por no mejorar, ya que no podía evitarlo. Al menos, con su rápida curación y resistencia general, no era tan fácil de vencer. Claro, podía ser derrotado, pero al menos podía dar una pelea creíble antes de caer. Y aunque había más fuertes entre los aspirantes, también había muchos más débiles que él. ¿Ilusiones? Bueno, aunque no conocía muchas, las que tenía las usaba, algunas con bastante eficacia. Digamos que es otra habilidad de rango Genin. Sin embargo, con sus nuevas habilidades, fruto de haber leído los pergaminos no deseados de Sasuke, no le daba vergüenza proclamar sus habilidades de ninjutsu como las de un buen Chunin. Incluso uno bastante flexible. El problema era que si sumabas muchas de esas habilidades de nivel Genin, estabas viendo un ninja de rango Chunin, ya que los verdaderos Genin a menudo estaban patéticamente especializados y tenían solo 1 o 2 habilidades en su grado, no 6 o 7. Bueno, Naruto tampoco tenía 7 todavía. Solo 4 en el grado Genin y 2 en Chunin. Pero 2 le bastaban para entrar al grado, habiéndolo conseguido, y no iba a dejar de adquirir especialidades. Estaba, por ejemplo, el arte del sigilo, extremadamente útil y, sin embargo, previamente descuidado. Una habilidad invaluable para los ninjas, y sin embargo, de alguna manera, excluida de su educación en la academia. Qué extraño. Te hacía preguntarte, ¿por qué lo habían admitido si estaban tan empeñados en no enseñarle?
Pero aún así, no tenía sentido llorar por la leche derramada. Había un remedio para eso. Tenía acceso a los pergaminos de Sasuke cuando los necesitaba, y entre ellos estaban los manuales de instrucciones de los cursos que se había perdido, incluyendo el de sigilo. Los especialistas en sigilo eran muy útiles en las aldeas ninja, ya que dependían de ellos para ciertas tareas que no se confiaban a otros ninjas. Un especialista en combate era útil para combatir al enemigo, pero no tanto para cruzar sus líneas o entregar mensajes con fiabilidad. Además, el espionaje entró en ese campo, lo que hizo que los jóvenes recordaran lo que Ibiki había dicho al final de innumerables exámenes escritos hasta la fecha. Esos exámenes no se trataban de ver qué tipo de conocimiento habían memorizado. Las preguntas eran deliberadamente demasiado difíciles para que la mayoría las respondiera. No, la primera prueba del examen de Chunin trataba sobre sus habilidades para recopilar información. Y, bueno, esa era otra especialidad que Naruto había estado descuidando. Pues ya no. Espiar era algo que a veces tenías que hacer, y si ese era el caso, iba a ser bueno en ello. Un Hokage no podía permitirse ninguna debilidad. Y estaba más cerca que nunca. Fue un día increíble para Naruto Uzumaki estar vivo. Y creo que deberíamos separarnos, decidió Sasuke. Un Naruto boca abajo descendió desde arriba, suspendido por cables que sostenía en sus manos. Y creo que es una idea terrible. Mira a Sakura, ¿crees que hay algún ninja en este bosque que no pueda derrotarla? De hecho, tú tampoco eres tan bueno, pez gordo. Le dirigió una sonrisa descarada al niño prodigio antes de retirarse sobre sus cables. Naruto. Lo regañó Sakura, pero no pudo expresarlo con sinceridad, pues tenía razón. Casi cualquier ninja que hubiera conocido podía. ¿Cómo aprendiste a trabajar con cables?, preguntó. La risa descarada de Naruto fue su respuesta hasta que el chico se balanceó entre los árboles y aterrizó en una rama sobre ella, sacando un pergamino de su chaqueta para mostrárselo. Toma. La técnica de enrollado de cuerda, una de las técnicas más básicas con alambre. Sirve para atar y restringir a los oponentes. Si eres lo suficientemente bueno, incluso puedes usar los alambres para ayudarte a moverte balanceándote, rapelando y, una vez que lo seas, ascendiendo. Kakashi la usó una vez con Sasuke cuando era niño, y últimamente la he estado aprendiendo. Oh, Sakura sonó humillada por esta demostración, ya que siempre había basado su confianza en sus habilidades ninja en el hecho de que siempre había sido mejor que Naruto. Ahora esto ya no parecía ser así. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Sasuke ni siquiera había notado el pergamino de la técnica, sino el suyo propio, sacado del apartamento de Uchiha y un fajo de periódicos desechados, enrollado en su vieja sobrecubierta. Y sí, Kakashi había usado la técnica una vez para sujetar a Sasuke cuando era un niño malcriado, para obligarlo a escuchar algo. Y, como una especie de disculpa, le había enviado el pergamino con la técnica al día siguiente, que el muy cabrón, al parecer, había sido demasiado orgulloso para leer. Eso parecía ser un patrón entre ellos. Para Naruto, sin embargo, había sido una puerta a nuevas habilidades, y no desdeñables, además. Cuando Sasuke declaró furioso que no podía encontrar otro equipo al que atacar con sus ruidosos compañeros rondando, y que mejor acamparan, Naruto colocó cables de advertencia y trampas por todo el lugar donde se alojarían. El Uchiha estaba ocupado haciendo pucheros. Probablemente nunca perdonaría a Naruto por haberle salvado la vida de Gaara usando un río de flujo de tierra para transformar la arena de Gaara en lodo justo antes de que el demonio del desierto matara de forma desastrosa al orgullo y la alegría de Konoha. Incluso había salvado las pelotas de Sasuke, algo que Naruto sintió que estaba siendo particularmente generoso al hacer. No, haber rescatado a Uchiha, literalmente, de las garras de la muerte no le había generado más que una mayor melancolía. Los Uchiha no necesitan ser rescatados y no quieren ser rescatados, y el Uchiha lo tuvo bajo control todo el tiempo, así que ¿por qué tuviste que interferir? Patético. ¿Qué pasó con el sermón de Kakashi sobre el trabajo en equipo? Ah, cierto, solo aplicaba a Naruto, quien tenía que apoyar al favorito del profesor sin importar lo pesado que fuera. La siguiente repetición después de su descubrimiento de esos pergaminos en el apartamento de Sasuke fue cuando Naruto le enseñó a Gaara cómo sacar la máxima cantidad de sangre y dolor de un bastardo melancólico. Ahora estaba pensando que eso podría volver a suceder pronto.
Sakura abrió los ojos de par en par, sorprendida, cuando Naruto envió más de 100 clones al campamento para preparar el área circundante. Algunos cavaron fosos o colocaron trampas para troncos, algo que al menos ella podía entender, mientras que otros escondieron pequeñas etiquetas de papel por toda la zona. Finalmente, se quedó boquiabierta al ver que el Genin, al que siempre había considerado inútil, fortificaba toda la zona con trampas y cosas que ni siquiera podía entender. Finalmente, cuando lo que ella supuso que era el original saltó a un pozo poco profundo pero ancho en el centro de este laberinto de muerte y levantó una serie de muros de tierra, luego aplicó otra técnica que permitía controlar la tierra y la piedra para darle forma a todo en una cúpula, que luego elaboró para que pareciera simplemente otro afloramiento de roca, de los que había muchos en este bosque. Se acercó a Sasuke donde estaba meditando. Sasuke, susurró aterrorizada. Creo que este no es nuestro Naruto. Parece, La kunoichi había sido volteada por el pelo y clavada al suelo, con un kunai a 1 centímetro de su ojo sostenido por un Naruto con rostro adusto, quien la soltó de inmediato, envainando el arma. Listo. Si te hubiera querido muerta, ya estarías muerta. Y salvé a Sasuke antes, lo que significa que ambos me deben la vida. Ahora cállate y déjame trabajar. Si supieras algo de mí, sabrías que tengo enemigos que me quieren muerta. Esta es una oportunidad perfecta para ellos, y no confío en que la desperdicien. Así que entra, el refugio está construido. Estarás a salvo ahí, al menos eso creo. Naruto no conoce ningún jutsu de la tierra. Sakura se alejó de él, temblando. Naruto puso los ojos en blanco. Bueno, había fallado bastante en eso de actuar como yo mismo, pero de todas formas, su atención no estaba puesta en ellos. No eran el problema. No, sabía que algo grave los acecharía pronto, y en este bosque, en ese momento, algo grave significaba Orochimaru. Eso significaba que tenía que llevar a las víctimas de la presa adentro y bajo techo pronto. Sí, lo sé. ¿Y sabes por qué? Porque sé leer. La abofeteó con las técnicas del pergamino en la tierra y, mientras ella forcejeaba con ellas, la agarró del brazo y la obligó a entrar en la entrada oculta del fortín de piedra que había construido. 2 clones más trajeron a Uchiha atado con alambre segundos después. La entrada se selló con un resonante boom. Sentido por todos los que estaban dentro, dejándolos en una oscuridad total, que se iluminó un momento después por una bola de algo blanco sostenida en la mano levantada de Naruto. Un jutsu de campamento, una técnica de relámpago muy simple, usada para proporcionar luz para leer, para que los ninjas pudieran leer notas, mapas o cosas así. Lo encontré en un pergamino que me dio Hinata, le mintió a Sakura antes de que ella pudiera sospechar más de él. La kunoichi asintió, aún aterrorizada y sin convencerse. Naruto, ¿qué dice Kakashi que es, lo más importante? Lo puso a prueba. Trabajo en equipo, pero luego demuestra que no cree en lo que dice, dejándonos a todos esperando mientras él pierde horas cada mañana, una acción que demuestra que no nos respeta ni nos aprecia. Ya un par de clones habían tomado pilas de madera y habían puesto una fogata, la cual otro Naruto encendió chasqueando los dedos para crear una llama en el extremo de una, que luego aplicó a la madera. Otra técnica de acampada, explicó el original. Toma. Aquí está el pergamino en el que están. Se lo lanzó con indiferencia. Tienen algunas muy útiles. La de leer, que ya viste, y la de encender fogatas y cosas así. También hay una para condensar agua del aire y llenar la cantimplora, otra que usa el viento para borrar huellas, otra de viento para dispersar el humo o disimular olores. También tienes una técnica de tierra para ablandar el suelo y hacer una colchoneta para dormir, que puedes revertir por la mañana para eliminar los rastros del campamento, y otra técnica de tierra para eliminar los desechos corporales, dispersándolos por una amplia zona de terreno para que no puedan rastrearte. El chico se encogió de hombros con indiferencia. Son todos muy pequeños, pero hacen que la vida en la naturaleza sea más segura y cómoda. Aunque, si fueras a aprender uno, elegiría el de agua, que te permite lavar la ropa o los platos, o darte un baño si no te importa un lavado fuerte con agua fría. Si nos quedamos aquí un par de días, lo necesitarás. Se escuchó un estruendo resonante desde afuera, que no fue causado por ninguna de las copias de Naruto, y miró hacia las paredes. Pero no creo que tengamos tiempo. Si es él quien creo que es, entonces
Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.